Número 30. Por favor, puestos de pie. Buenos días. Es un placer verte. Oh, quien tuviera lenguas mil, gloria demos al Salvador, con gratitud al Rey decir, glorias demos al Salvador, gloria al Salvador, gloria al Salvador. Glorias demos al Salvador, gloria al Salvador, gloria al Salvador, glorias demos al Salvador, Jesús y Padre. Glorias demos al Salvador, nos da pureza celestial. Glorias demos al Salvador. Gloria al Salvador, gloria al Salvador. Glorias demos al Salvador. Gloria al Salvador, gloria al Salvador. Glorias demos al Salvador. Al pecador dirá limpiar. Glorias demos al Salvador. Su ser Él quiere transformar. Glorias demos al Salvador. Gloria al Salvador, gloria al Salvador. Glorias demos al Salvador. Gloria al Salvador, gloria al Salvador. Glorias demos al Salvador. Muy buenos días, hermanos. Discúlpenme que estoy teniendo problemas aquí y no sé qué pasa, pero no aparece lo que es mi lección para esta mañana, así que no sé si vamos a tener proyección o no, pero mientras que estamos cantando voy a estar tratando con el problema. Vamos a orar para comenzar en esta mañana. Padre, gracias te damos por este privilegio que tenemos de estar aquí reunidos. Gracias por esta hora y pedimos tu bendición sobre todo en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, y el siguiente himno va a ser el 128. Cristianos todos a prepararse, ved al esposo vuestro Señor. Llenaste en él las lámparas siempre a su encuentro y con amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplanse todas, ya la higuera quiere brotar. Feliz venida, el Salvador llama, nada en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene,
sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Pronto acudir, almas acepta esta comida de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria. Ven y recibe su amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Amén. Amén. Vamos a mover esto otra vez. Good morning, Oscar.
Muy buenos días, hermanos. Es un placer en verlos en esta mañana. Hay algunos anuncios que necesitamos recordar en esta mañana. Por favor, hoy, después de la Santa Cena, Oscar Estrada quiere reunirse con todos los maestros de la escuela dominical. Por favor, no se olviden de esta reunión después de la Santa Cena. Además que esto, vamos a recordar que este sábado es nuestro tiempo para la limpieza. Vamos a comenzar a las 9 de la mañana y queremos terminar ya para mediodía. Por favor, recuerden de esto. Es muy necesario que tengamos las más personas posibles para este evento. También la sociedad masculina es el sábado 21 de marzo y el sábado 28 de marzo es la sociedad femenina. A ver, ¿cuántos tenían anoche? 81. Y si era 21 nomás, no hubieran dicho, ¿no? Ok. Así que otra vez ya, hombres, hubiéramos ganado este mes si estuviéramos despiertos ya. Pero como no, ya perdemos otra vez y felicidades a las mujeres. Ok. ¿Es para tu hermana? Ok, el funeral es lunes 2, o sea, mañana, entre las 5 y las 9 de la noche. Y esto vamos a poner aquí para que, porque si no anuncio la dirección y todo, nadie va a verlo. Pero si queréis copiar para saber dónde está, este va a estar sobre el púlpito en esta mañana. Por favor, aprovechese de leer. Y por supuesto vamos a recordar de la familia de Valeria, nuestras oraciones y también de la familia de Maine, y esto mientras que nos dirigimos en oración. Padre, te doy gracias hoy por tu gran amor para con nosotros, aún en medio de los dolores, tú siempre nos acompañas. Pedimos por la familia de Miguel y de la familia de la Valeria, que tú les consueles el corazón de estas dos personas, los miembros de la iglesia. Y pedimos ahora tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Cristo.
Amén. Vamos a ponernos de pie otra vez, por favor, y vamos a cantar el himno número 15. Primera, segunda y tercera estrofa, número 15. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Cuando perdido en tan sendero, no me cercaba sino niebla oscura. Tú me miraste y alumbró mi rayo en tu luz pura. Cuando inclinaba mi abatida frente por el pecado de mi necio yugo, dulce reposo y eficaz alivio darme tembló. Amén. Pueden tomar asiento, por favor.
Muy buenos días, hermanos. Mayormente se puede prender todos estos menos esta luz. Creo que se puede ver todavía, ¿no? Aunque si estás en el medio es mucho más fácil de ver. Si yo me pongo fuera del medio, quizá me agarra la imagen a mí. Muy bien, hermanos. Hoy ya voy a comenzar con la lección 4. Quizá regrese a 3 en el futuro para también ver algunas de las cosas que no cubrí en la lección 3. Estamos hablando de la seguridad implícita de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la seguridad implícita, hay algunas cosas que debemos entender. Primeramente, estamos hablando de las mismas palabras utilizadas para describir la salvación. Es salvación, es una de las palabras. Implícita es que no es probación, ¿me entienden? Este es implícita en la palabra salvación. Es implícita
en la palabra redención, de que la salvación es segura. Hay una seguridad para el creyente. Cuando hablamos de las mismas palabras utilizadas para describir la apropiación, por ejemplo, si fuera por obras, nunca pudiéramos tener una seguridad de la salvación, porque siempre se podría perder la salvación si tus obras no son suficientes. Si fuera por entrega, si fuera por cualquier otra cosa menos la fe en Jesucristo, entonces ya no tendríamos problemas. Las mismas palabras utilizadas para describir las advertencias. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al pecado para el creyente? Hay advertencias contra pecar, pero ninguna de estas advertencias dice que vas a perder la salvación. Hoy vamos adelante porque estamos ya con las palabras mismas para describir apropiación. Apropiación significa para tomar la salvación. Lo que el idioma implica. El idioma mismo implica, el uso de palabras conlleva implicaciones que van más allá de lo que dice superficialmente. Por ejemplo, cuando alguien dice, si yo fuera Dios, hubiera hecho las cosas de manera diferente. Él está afirmando dos cosas ya diferentes al mismo tiempo. Quiere él que te imagines que él es Dios. En primer lugar, está implícita en lo que él dice, si yo fuera Dios. Nadie me dice, si tú fueres Dios, pastor. Me dicen, si tú fueres el diablo, no sé por qué, pero automáticamente en usar el subjuntivo, si tú fueres, o si yo fuera Dios, el subjuntivo indica, número uno, que yo quiero que tú imagines que yo soy Dios. Y segundo, que yo no creo ser Dios. ¿Ok? Porque si yo creo que soy Dios, no digo si fuera yo Dios. Yo diría yo soy Dios, que es diferente. ¿Me entienden? Todo eso está envuelto en el significado del verbo subjuntivo fuera. Por lo tanto, si entendemos el lenguaje, también entendemos lo que el lenguaje implica. ¿Me entienden? Estamos hablando de gramática, pero todos nosotros ya usamos esto sin pensar. Sin embargo, cuando leemos la Biblia es como si fuera que la mente se va para dormir y solamente la boca anda, ¿ok? Como los que hablan en sus sueños, ¿me entienden? Un ejemplo de este tipo de uso en la Biblia se encuentra en Lucas 4:3. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Allí tengo en el griego también, para los que entienden griego. Si has estudiado en la facultad bíblica
y has aprendido griego, vas a entender. Es fácil entender, por ejemplo, la tercera palabra, autoi, ¿ok? Sí mismo. Y diabolos, la quinta palabra, diablo, que es theo, al final de la oración a la mano derecha, la primera parte, Dios, así que de Dios. Si eres hijo de Dios. Ahora, ¿qué era la tentación del diablo aquí? Muchos interpretan que el diablo duda de que Jesucristo es Dios. Leen como si fuera que dice, si fueres hijo de Dios. ¿Me entienden? Pero no dice si fueres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Es una afirmación que Él es hijo de Dios. Satanás no le está tentando demostrar su deidad. Él sabe que Él es Dios. Él no está tentándole de demostrar su poder. Él sabe que Él es todopoderoso. Lo que Él está haciendo como tentación es de satisfacer la carne. Tú eres hijo de Dios, puedes hacer cualquier cosa. Convierte estas piedras en pan. Es la misma tentación que tuvo Eva en el huerto. Ella vio que el árbol era bueno para comer, satisfacer la carne, y que le iba a dar más sabiduría. Sí, Satanás le hizo saber cosas que ella no supo antes. Ella no sabía lo que era pecar. Ella no sabía llorar. Ella no sabía recibir castigo. Ella no sabía lo que sería de estar sobre el cadáver de su hijo y llorar, porque su hijo mayor le mató. Ella no sabía lo que habría de ser un mundo lleno de violencia. Satanás en un cierto modo le dijo la verdad. Satanás le dice, ¿tenéis hambre? Hay solución. Mire todas estas piedras. Si él pudiera multiplicar 5 pancitos y 2 pescaditos para alimentar a 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, él pudiera haber transformado piedras en pan. Pero, y Satanás no duda. Lo que él está diciendo es, yo tengo la solución de tu problema. Lo que tú necesitas es aprovecharse de satisfacer la carne a mi manera. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo que implica el idioma. Así que el mismo idioma nos da la palabra fe. Fe.
Y hay 7 cosas que vamos a ver en cuanto a la fe. Las cosas que tenemos por fe, cuando Dios habla de los perdidos, son gente sin fe. No dice son gente sin obras. La naturaleza de la fe, los factores que retardan la fe, qué se puede hacer para aumentar su fe. ¿Te gustaría tener más fe? A mí sí. ¿Okay? Hay que saber cómo aumentar la fe. Algunos ejemplos del significado de la fe. Y Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Estas son las cosas que vamos a estar viendo en este estudio. No sé hasta dónde vamos a llegar hoy. Las cosas que tenemos por fe. El hombre es salvo por fe. El hombre es justificado por fe. El hombre es purificado por fe. El hombre es santificado por fe. El hombre recibe el Espíritu Santo por fe. El creyente vive por fe. El creyente establece por fe. El creyente tiene paz con Dios por medio de la fe y el creyente tiene acceso a la gracia por fe. Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17, y no voy a pasar tiempo para que busquen, siendo que ya está aquí arriba. Porque no me avergüenzo del evangelio. En el griego dice to Christo, que significa de Cristo, el evangelio de Cristo, no cualquier evangelio. Porque es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es como un gringo que conocí, un misionero norteamericano en Paraguay. Él decía, pora. Pora es el nombre de un dios guaraní, de su panteón de dioses. Y era un dios terrible que muchos piensan que era el diablo mismo, pora. Así que cuando él decía pora, yo le dije, ¿qué significa pora? Y él me dijo, no sé si es por o para. Así que yo digo pora, y los paraguayos que entienden mejor el idioma pueden decidir si es por o para. Ok. Bueno, Pablo no era gringo. Él dice, por fe y para fe. Ok. Hay una diferencia. Por quiere decir medio, por medio. Y para es que produzca fe. Como está escrito, el justo, más el justo, por la fe vivirá. No se salvará, vivirá, dice. O sea que por medio de la fe fuimos salvos, pero el evangelio me da más fe, para que yo pueda vivir por fe. ¿Me entienden? Nunca debemos aburrirnos de oír lo que el evangelio hace en la vida, porque produce más fe en tu vida. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La salvación no es algo que tú puedes hacer, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
El hombre es salvo por fe. Primera cosa que tenemos que ver. El hombre es salvo por fe. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios. No soy guardado por mis obras. No estoy seguro de mi salvación porque soy más bueno que otra persona. Estoy seguro de mi salvación porque Dios me guarda, dice. Dios me guarda mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Salvación. Soy salvo por fe. Primero de Pedro 1:9. Obteniendo el fin, no el comienzo, como el adventista dice. Él dice que comenzamos por fe, pero ya después tenemos que guardar la ley de Moisés. No. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe, desde el principio y hasta el fin, es lo que me salva. El hombre es salvo por fe. Cuando Pedro allí usó la palabra fin, en primera de Pedro 1:9, es la palabra griega telos, que el léxico define como telos de un primario telo, colocar para un punto u objeto definido. Ocurre 42 veces. Fin, terminación, el límite en que una cosa deja de ser siempre del final de algún acto o estado, pero no del final de un periodo de tiempo. O sea que esta palabra fin habla no del fin de un tiempo, sino el objetivo, el fin por el cual hacéis algo. El último en cualquier sucesión o serie, eterno. Aquello por lo que se termina una cosa, su cierre, su salida. El hombre es justificado por fe. El hombre es salvo por fe. Ahora el hombre en segundo lugar es justificado por fe. Romanos 3, versículos 22 a 31. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin, otra vez esta palabra, la misma, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos?
¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. El hombre es justificado por fe. Mi justificación se leyó en este pasaje 7 cosas. Número 1, mi justificación no depende de mi fidelidad, sino de la fidelidad de Jesucristo. Número 2, Dios exigió a mi fe para justificarme. Número 3, todos los creyentes son igualmente pecaminosos. Por lo tanto, no fui justificado por medio de una promesa de dejar de pecar, que tiene el Evangelio, por ejemplo, de la entrega, que tú tienes que prometer no pecar más. No. Número 4, Jesucristo llegó a ser mi propiciación por medio de fe en su sangre. Número 5, fue el sacrificio de Cristo, no mi sacrificio. Número 6, la justificación existe para declarar la justicia de Dios, no la justicia del hombre. Si fuera por obras, estaríamos declarando la justicia del hombre, no la justicia de Dios. Número 7, declarando que la justificación es una obra de Dios, previene al hombre de usurpar la gloria de Dios. El hombre es justificado por fe. Romanos 4, versículos 1 a 5 y después 9. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia y él era incircunciso en el momento. El hombre es justificado por fe. No sé cómo el adventista puede leer el libro de Gálatas y sacar la conclusión que hay que guardar la ley para ser salvo. Gálatas 2, 16 a 21. Sabiendo que el hombre no, repito, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe, por la fidelidad es lo que significa, la fidelidad de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley
solamente los adventistas pueden ser justificados. ¿Así dice la Biblia? Claro que no. Nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo más. Y ya no vivo yo más. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 3, 8-12. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El hombre, en tercer lugar, es purificado por fe. Hechos 15:9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hebreos capítulo 1, versículos 2-3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Noten, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesucristo es mi purgatorio. Él solo me purificó de mis pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En cuarto lugar, el hombre es santificado por fe. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo.
Primera Corintios 6, 9 a 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, ninguno de nosotros pudiéramos ser salvos si este quiere decir que nunca pudieras haber hecho ninguna de estas cosas. Por esto él sigue, y esto erais algunos. Ok, algunos en la iglesia eran. Yo conozco homosexuales que fueron salvos y hoy están sirviendo al Señor, casados y tienen familias. ¿Okay? Yo conozco afeminados que fueron salvos y ahora se visten como varones. Yo conozco personas que eran ladrones y aún criminales que fueron salvos. Nada de esto se prohíbe de que seamos así en el pasado. Y esto erais algunos, tiempo pasado. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya el hombre es santificado por fe. Santificado por fe. No somos más lo que éramos. Algunos en nuestra iglesia eran pandilleros. Ahora son salvos. Es otra pandilla. ¿Ok? Algunos en nuestra iglesia habían robado, pero no son más ladrones, son creyentes. ¿Me entienden? Efesios 5, 26 a 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El hombre es santificado por fe. Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El hombre recibe el Espíritu Santo por fe. Oh Gálatas insensatos, que nos fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Habacuc 2:4. El creyente vive por fe. He aquí que aquel cuya alma no es recta se
enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No es que solamente soy salvo por fe, vivo por fe. El creyente está firme, se establece por fe. Romanos 11:20, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estáis en pie, o literalmente estás firme. No te ensoberbezcas, sino teme. Segunda Corintios 1:24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. La misma palabra que fue traducido en Romanos 11:20, estáis en pie, que es una traducción literal, pero significa estás firme. El creyente tiene paz por fe y el creyente tiene acceso a la gracia por fe. Romanos 5:1-2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, fe. Si fuera otra cosa, si fue más obras, fe más la ley de Moisés, no es fe. Pero la Biblia dice es fe y nada más y nada menos. Así que cuando Dios habla del que es perdido, le llama incrédulo, incrédulo. No uno sin ley, no alguien que no obedece el día de reposo, no alguien que no es un criminal. Hemos visto, dice Pablo, así erais algunos de vosotros. Éramos terribles y Dios nos salvó de nuestros pecados. Amén, hermanos. Así que somos creyentes y el que no es salvo, la Biblia le llama incrédulo. Hijos infieles, literalmente sin fe, dice. Hermanos, nosotros no somos incrédulos, somos creyentes. Y creyente significa que yo creo algo. Salvación es por fe. Padre, usa bien tu palabra. En cada corazón te ruego, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a saludarnos el uno al otro en el amor y en la confraternidad de Cristo. No se olviden que vamos a venir después para la Santa Cena, por favor. ¿Ok?